Buenos días, hermanos y hermanas, buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan a través de Radio Fides, Vida y Esperanza, a través de San José TV. Como siempre, es una gran alegría, es un honor entrar a cada uno de sus hogares o ahí donde usted se encuentre, pues en este primer programa, digámoslo de esta manera, del mes de julio, donde de forma especial pues nos acercamos a la figura siempre de la Santísima Virgen María. Y que en la realidad en la que estamos viviendo pues no dejamos de perder o no perdemos la esperanza y sabemos que nos acogemos a su amparo, nos acogemos a su abrigo porque ella es madre y nunca nos deja solos. Evidentemente sí nos corresponde a cada uno de nosotros tratar de dar una respuesta a los retos que la historia hoy en día nos presenta, y eso sí es una gran responsabilidad de cada uno de nosotros. Por eso yo les animo a que seamos obedientes a las medidas que las autoridades nos dan en este tiempo que vivimos, pero que podamos siempre poner nuestra confianza en Dios, haciendo también lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Yo quiero también unirme pues a esta gran celebración que la familia de Radio Fides comienza en este mes de julio, su 68 aniversario, y por eso me siento muy contento y me siento honrado de poder colaborar también en esta gran familia como es Radio Fides, San José TV, y en este mes entonces también de aniversario de esta gran emisora de la Arquidiócesis de San José y que llega a todo el país y a través del internet pues a todo el mundo. Estamos en el mes de julio iniciándolo y en nuestro programa 109 de Aquí Tienes a tu Madre vamos a iniciar dentro de la gran unidad que tenemos y que llevamos adelante, que son las Mariofanías. Recuerden ustedes, hoy quisiera que iniciáramos el estudio de Nuestra Señora del Carmen, que tal vez es una advocación muy conocida para cada uno de nosotros, muy conocida en nuestras familias, en nuestros pueblos, comunidades, muchas parroquias que tienen a la Virgen del Carmen como su patrona. Pero, como sabemos, nuestro programa es un programa de formación mariológica, y la idea es que entonces podamos adentrarnos, podamos conocer no solamente un elemento de devoción, sino la teología que hay de fondo en, por ejemplo, una advocación como Nuestra Señora del Carmen. Aquí sí quisiera hacer una aclaración en el sentido de que aunque estamos en el contexto de la gran unidad sobre las apariciones marianas, en el caso de Nuestra Señora del Carmen, no podríamos decir que estamos hablando estrictamente de una advocación que nace por una aparición mariana, como lo ha sido Fátima, como ya lo hemos estudiado a lo largo de 2 meses, mayo y junio. Todavía tenemos pendiente ahí un temita particular con respecto a Fátima, pero estamos haciendo ahí el contacto con un invitado que queremos tener en nuestro programa. Como por ejemplo Lourdes, como por ejemplo Guadalupe, las otras apariciones donde a partir del acontecimiento de la Mariofanía aparece entonces ya una advocación nueva. En el caso de Nuestra Señora del Carmen es diferente porque además que es una advocación sumamente antigua, no nace a partir de una aparición o de una mariofanía. Y esto es lo más importante o el punto tal vez central del programa y de la formación de esta semana. Hablar de Nuestra Señora del Carmen definitivamente es hablar de un lugar geográfico. El nombre que se le da a la Virgen como Nuestra Señora del Carmen nace a partir de un lugar geográfico. Ustedes recordarán o habrán escuchado en algún momento hablar del Monte Carmelo. El Monte Carmelo. ¿Qué es el Monte Carmelo? Es lo que hoy, en este primer programa dedicado a la Virgen del Carmen, vamos a tratar de estudiar un poco, porque es la raíz de donde viene esta advocación mariana. Cuando hablamos de Monte Carmelo y hablamos de la Virgen del Carmen, entonces estamos diciendo que estamos relacionando a la Virgen con un lugar geográfico. Y es el primer punto que vamos a dar, y quienes nos siguen a través de San José TV y a través del Facebook de Radio Fides San José TV podrán ver algunas imágenes que aquí les voy a ir proyectando.
hablar de la Virgen del Carmen y el Monte Carmelo, estamos hablando de un lugar geográfico y por supuesto nos ubicamos en la Tierra Santa, en la parte norte de Galilea, de Galilea o de la Tierra Santa, cerca del mar de Galilea. Nos encontramos con un monte o una sierra o una cordillera, mejor dicho, un conjunto de montañas que están en el sector oeste de Galilea, y que dentro de ese conjunto de montañas hay un monte grande que se llama el Monte Carmelo. Interesante porque no es estrictamente el Monte Carmelo solo una montaña, sino que es una cadena montañosa aproximadamente de 30 kilómetros. Lo podemos ver en esta otra imagen. El Monte Carmelo, aunque tiene una montaña en particular, se le llama así a todo el conjunto de montañas que en su longitud es aproximadamente unos 30 kilómetros. A diferencia tal vez de la geografía de nuestro país, donde tenemos montañas muy altas, los volcanes, etcétera, en la Tierra Santa los montes no son tan altos como en el caso nuestro, en el caso de nuestro país. Estamos hablando de que podría alcanzar lo más dentro de este conjunto de montañas. El Monte Carmelo puede tener unos 546 metros de altura. La verdad es son montes muy bajos, a diferencia tal vez de como nosotros estamos acostumbrados en nuestro país. Eso es interesante que lo tengamos presente. Obviamente estamos en un programa de formación mariológica y hablamos de la Virgen, por supuesto, pero estos detalles geográficos nos ayudan a entender por qué es que llamamos a la Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo o Nuestra Señora del Carmen. Es una cadena montañosa, el Monte Carmelo, que va a ponerse prácticamente en paralelo con el mar Mediterráneo. Si ustedes tuvieran un mapa, igual ustedes en internet lo pueden revisar, ustedes pueden ver el mapa de la Tierra Santa y el mar que tienen al lado oeste es el mar Mediterráneo. El mar de Galilea, que se ubica por este sector, el monte Tabor, Nazaret está por este lugar, ya Jerusalén está más al sur. Entonces, el Monte Carmelo se ubica al norte, cerca de Galilea, y en paralelo con el mar Mediterráneo. La franja costera, entonces, que se ubica en este sector, es el Monte Carmelo. Ese es el lugar geográfico que va a recibir, entonces, como nombre esta advocación mariana, como les decía, que es muy, muy antigua. El Monte Carmelo tiene referencias bíblicas, como ya lo vamos a ver dentro de poco, y además está muy relacionado con el profeta Elías, que también yo voy a señalar algunos textos bíblicos donde aparece Elías y el Monte Carmelo como tal. En este lugar, es muy interesante, se encuentra un santuario que se le llama Stella Maris. En el Monte Carmelo, en una de estas montañas, hay un lugar que se llama Stella Maris o Estrella del Mar, donde se comenzaron a reunir a lo largo de la historia un grupo de, digámoslo así, de esta manera, ermitaños o una comunidad que quiso vivir en el silencio, recordando un poco al profeta Elías. A partir de ese momento es cuando se comienza a formar una comunidad de personas, de hombres que quieren vivir en contemplación y quieren vivir en silencio. En ese lugar, entonces, se empezaron a congregar. Al día de hoy, ya la Orden de los Carmelitas, como lo conocemos actualmente, tiene un monasterio del Monte Carmelo, que es justamente este que se llama Stella Maris o Estrella del Mar, porque de esa manera fue invocada la Virgen María en este lugar. Por eso, vayamos haciendo un poco como la relación. El Monte Carmelo, la Virgen del Carmen o la Virgen del Mar o Estrella del Mar, así le llamamos a la Virgen del Carmen. De hecho, Nuestra Señora del Carmen es la patrona de nuestra diócesis de Punta Arenas, aquí en Costa Rica, y de hecho, la devoción fuerte que en Punta Arenas existe de la Virgen del Carmen es conocida como la Virgen del Mar. Recuerdan ustedes que para la celebración de la Virgen del Carmen normalmente siempre se lleva a la Virgen, la imagen de la Virgen en una barca y recorre
todo lo que es el Golfo de Nicoya, hacen una procesión con la Virgen en el mar. Hay elementos también milagrosos, podríamos decirlo de esta manera, que están relacionados a la presencia de la Virgen María en situaciones de dificultad con respecto al mar. Bueno, Estrella del Mar, así fue como ha sido invocada la Virgen del Carmen en este lugar, y ahí es entonces donde se encuentra este gran monasterio. Algunos otros detalles del Monte Carmelo es interesante porque el Monte Carmelo está ubicado, la Tierra Santa en su gran mayoría es muy árida, pero el Monte Carmelo permanece siempre fresco. El Monte Carmelo normalmente cuando llueve tiene la capacidad de poder retener agua, inclusive también el mismo rocío que proviene del mar refresca la vegetación del lugar. Entonces el Monte Carmelo prácticamente siempre se encuentra verde, siempre se encuentra fresco. Entonces a nivel de la vida espiritual, el Monte Carmelo va a convertirse en un lugar privilegiado de la presencia de Dios, y también como la presencia de María en la vida de una persona hace que la fe se mantenga fresca. Entonces los elementos geográficos, los elementos de la naturaleza también ayudan mucho para entender la espiritualidad carmelita a partir de este lugar que es el Monte Carmelo. De hecho, inclusive la palabra Carmelo deriva del hebreo que se dice Karen El, que significa jardín de Dios. El lugar, por sus características geográficas, biológicas, etcétera, hace o da a entender que es como un jardín, que es como una viña, y a nivel espiritual y a nivel de la misma Sagrada Escritura se le puede llamar a este lugar como el jardín de Dios o como la viña de Dios. De hecho, la Biblia, la Sagrada Escritura, describe el Monte Carmelo como un lugar hermoso, rico en frutos, un lugar verde, un lugar que se convierte como un jardín donde el hombre, donde la persona humana puede recuperar también su estabilidad, puede recuperar su equilibrio, puede encontrar la frescura que solamente Dios puede dar. Este lugar del Monte Carmelo, y sobre todo el monasterio carmelita que está ubicado en la actualidad en el Monte Carmelo, es muy significativo también porque, les decía, recuerda los lugares donde el profeta Elías realizó su misión profética, como un punto de referencia, que es ahí donde nosotros también podríamos señalarlo. Por ejemplo, en el monasterio de Estela Maris, ubicado en el Monte Carmelo, que es de los padres carmelitas y de la congregación carmelita, dentro del el lugar, dentro del santuario, dentro del monasterio, debajo del altar principal, hay un lugar que se recuerda la cueva donde Elías se había refugiado. Cuando Elías está huyendo de una persecución, Dios lo lleva a un monte, y en ese lugar Dios se le manifiesta. En algún momento se pensaba que por medio de un huracán, por medio del fuego, por medio de un terremoto, pero ahí Dios no estaba. Cuando luego viene una brisa suave, una brisa tenue, ahí es donde Elías entiende que estaba en la presencia de Dios. El lugar exactamente no se tiene referencia. No podríamos decir que el lugar es propiamente ese donde se dio lo que los textos bíblicos nos regalan de Elías y la experiencia de esa brisa tenue. No lo podríamos decir. Pero en Estela Maris, en este monasterio de los carmelitas en el Monte Carmelo, ya la tradición muchos siglos antes señala el lugar o recuerda este lugar como la cueva donde Elías estaba. Entonces,
cuando se hacen estas peregrinaciones a Tierra Santa y se va al Monte Carmelo y se va a la Stella Maris, ahí entonces se recuerda el lugar donde posiblemente, o donde al menos se hace referencia a ese texto donde Elías estaba en la cueva y una brisa suave, una brisa tenue, hace que Elías reconozca ahí la presencia de Dios y que continúe su ministerio profético. De hecho, en este lugar, aquí podríamos nosotros notar, de hecho, la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que tenemos aquí ya más en grande, que es la que está en este lugar donde se recuerda la presencia de Elías, como les decía, y donde comienzan estos primeros eremitas, estos primeros hombres que querían vivir la espiritualidad en el silencio y en la contemplación, amparándose a la protección de la Santísima Virgen María. Esta es la imagen de Nuestra Señora del Carmen, que está en Stella Maris, que está en el Monte Carmelo, y donde, como ya lo vamos a relatar, inclusive ya se ve el escapulario, que es lo característico de esta advocación mariana, y donde sí se habla de una aparición, por lo menos en relatos, donde se dice que ahí uno de los superiores carmelitas recibió de parte de Nuestra Señora del Carmen el escapulario que en la actualidad muchos usamos diariamente como ese signo de la protección de la Virgen María en nuestras vidas. El Monte Carmelo, como les digo, pues recuerda justamente entonces esa presencia de Dios en Elías y la presencia de Dios ya en el desarrollo de esta comunidad religiosa que va a desencadenar, como les decía, en la orden de los padres carmelitas y obviamente en la rama femenina. El Monte Carmelo a nivel bíblico viene señalado en varios textos en la tradición bíblica, y eso quisiera señalarlo para que podamos entender la importancia de esta advocación mariana como es la de Nuestra Señora del Carmen, porque a veces siempre se dice, bueno, en la Biblia aparece esto que se está hablando. Bueno, sabemos que algunas cosas sí, algunas cosas no, porque no todo lo contiene estrictamente la Sagrada Escritura, por supuesto, como palabra revelada, pero Dios se fue revelando también de muchas otras maneras, sobre todo a través de la tradición, a través también del depósito de la fe y el magisterio de la Iglesia, de la cual el Señor así se lo ha entregado y se ha llevado adelante. Pero con respecto a la Sagrada Escritura, ¿qué sucede con el tema del Monte Carmelo? Como vemos, en el Carmelo se reúnen las tradiciones bíblicas sobre la creación. Ahí se habla sobre la alianza, el pecado del pueblo, el exilio, las promesas de los profetas, hasta la llegada de el Mesías. El Monte Carmelo aparece, por ejemplo, en el Cantar de los Cantares, donde se habla de la belleza de la esposa a la que se le ha dado la hermosura del Carmelo. Cuando en el Cantar de los Cantares se habla de la belleza de la novia, de la esposa, la compara con la belleza o la hermosura del Carmelo. Así, los padres de la Iglesia, que ya ustedes conocen quiénes son los padres de la Iglesia aplican a María y a la Iglesia toda la belleza del Monte Carmelo, porque es un lugar particular, porque es un lugar fresco, porque es un lugar lleno de vida, porque es un lugar donde está el encuentro de Dios con la persona. Desde allí vio el mar, la montaña, las fértiles huertas, el profeta Elías en su momento. Desde ahí pudo contemplar, como les decía, la presencia de Dios. Y luego ya, por supuesto, en la tradición de los padres de la Iglesia, como les decía, lo señalan o lo relacionan con la Iglesia y la Virgen María. Podríamos también apuntar, como les decía, varios otros textos que hacen referencia al Monte Carmelo. Por ejemplo, en Isaías 29:17 hay una referencia impresionante también con respecto al Monte Carmelo. Por ejemplo, se dice,
de los tiempos mesiánicos y de la presencia de Dios, dentro de muy poco tiempo el Líbano se convertirá en Carmelo y el Carmelo será un bosque. Los sordos oirán, los ciegos verán, los humildes se alegrarán con el Señor y los pobres serán felices. Vean que entonces el Carmelo para la Sagrada Escritura es el lugar del encuentro de Dios con el hombre. Es el lugar donde Dios va a establecer la paz, la justicia, donde Dios dará confianza al hombre, porque Dios se hará presente. Ya se hace una promesa del envío del Mesías. También hay otros textos que hacen referencia al Monte Carmelo, pero sobre todo, y el más importante, como les decía, es el que tiene referencia con el profeta Elías, Primera de Reyes, capítulo 17, y Segunda de Reyes, capítulo 2. Sobre todo también el Monte Carmelo es donde Elías tiene la victoria sobre los falsos profetas de Baal. Primera de Reyes, capítulo 18. También es en el Monte Carmelo donde cuando hay una gran sequía, desde el Monte Carmelo, Elías ve una pequeñita nube que se acerca y que comienza entonces a fertilizar la tierra, desde el Monte Carmelo. Es el lugar también donde se da la sucesión con respecto a la profecía con el profeta Eliseo, el lugar donde se da esa transición entre Elías y también entre Eliseo. La presencia y la actividad de estos profetas hace que este monte adquiera un significado mucho más profundo que el geográfico. Entonces, hablar de Monte Carmelo no solamente es desde el punto de vista geográfico, como lo vimos ahora, sino también a nivel ya mucho más profundo, mucho más teológico, de la presencia y de la acción de Dios en la vida. Yo creo que con esta referencia entonces entendemos qué es el Carmelo, por lo menos a nivel general, y ahora demos un paso. ¿Qué tiene que ver la Virgen con respecto al Monte Carmelo? ¿Y qué tiene que ver la Virgen cuando hablamos que ella es la Virgen del Carmen, la Virgen del Monte Carmelo? ¿A dónde es que entra la Virgen en toda esta historia que ya desde el Antiguo Testamento aparece el Monte Carmelo, como lo hemos apuntado en este momento? Hay que decir que en la segunda mitad del siglo XII, después de Cristo, estamos hablando del año 1300, en adelante, en el siglo XII, comienza, como ya les había adelantado, una comunidad eremítica de algunos peregrinos devotos que se acercaban al Monte Carmelo, que quisieron vivir en comunidad. En este lugar, entonces, comienzan a vivir en comunidad y el patriarca de Jerusalén, San Alberto, les otorga a ellos una regla de vida. Una regla de vida donde pueden entonces ya ellos conformar una comunidad que se va a dedicar a orar, una comunidad que se va a dedicar a tener como punto referencial la protección de la Virgen María. Así es como inicia, y es por eso que me voy a devolver un poco a las imágenes que yo les presentaba. Es de este grupo de eremitas decide en el siglo XII ya vivir en este lugar. Y se dice la historia que junto al lugar donde ellos comienzan a vivir, había una pequeña iglesia dedicada a la Virgen María. Y es por eso que ellos tienen como referencia para su comunidad eremita a la Virgen María. Es desde el puro inicio del deseo de ellos de unirse para establecer una comunidad de oración y de contemplación, tiene un fuerte carácter mariano. Tanto así que comenzaron a llamarse ellos la Orden de Santa María del Monte Carmelo. No porque haya pasado una aparición mariana estrictamente ahí al inicio de la historia, sino por el lugar geográfico. Comienzan a establecerse en una de las montañas del Monte Carmelo y que la referencia nos hace que ya este monasterio carmelita Stella Maris es el lugar referencial donde comienza entonces esta orden dedicada a la oración, donde tienen a María como punto de referencia para su vida.
la figura especial de la Virgen María caló profundamente a los miembros de esta orden que se ponían a disposición y al servicio de la Virgen María. La vida de la Virgen, la vida de María, sirvió de inspiración para la vida espiritual de los carmelitas. Ahora ya lo podemos llamar así. La vida de María fue la que marcó la vida espiritual de los carmelitas, buscando siempre la perfección evangélica y también una vida de soledad contemplativa. Lo que marca a esta comunidad originalmente es la contemplación, centrada, una vida de contemplación centrada en la vida misma de la Virgen, en la oración continua, en la lectura de la palabra y siempre dentro de un clima de sencillez, pobreza y de trabajo. Entonces, esto fue lo que marcó la vida de esta comunidad inicialmente. Ya en el siglo XIII, el Papa Inocencio IV concedió a los carmelitas el privilegio de ser incluidos entre las órdenes mendicantes, junto con los franciscanos y dominicos. Es decir, dentro de estas órdenes religiosas que fueron naciendo en la Edad Media, ya estaban los franciscanos, evidentemente, ya estaban los dominicos, se integran dentro de este grupo de las órdenes de la Edad Media a los carmelitas. Fueron incluidos, entonces, gracias al Papa Inocencio IV, porque cuando ellos nacen y piden la posibilidad de ser reconocidos, en algún momento uno de los concilios de la época había dicho o había ya reafirmado de que no se iban a aceptar más órdenes en ese momento. Sin embargo, en el siglo XIII, el Papa Inocencio IV es quien da el permiso y el aval de que nazcan ya de una forma oficial la orden de los carmelitas. Y diríamos, gracias a Dios, porque los carmelitas es una orden que nos ha dado una gran cantidad de santos impresionantes. Por ejemplo, mencionemos Santa Teresa de Jesús, mencionemos a San Juan de la Cruz, mencionemos a Santa Teresita del Niño Jesús, mencionemos a Santa Isabel de la Trinidad, Santa Edith Stein, Teresa Benedicta de la Cruz, una gran cantidad de santos carmelitas que tiene la iglesia. Apenas yo menciono algunos, pero son muchísimos santos carmelitas, y que inclusive la orden de los carmelitas lleva adelante los procesos de beatificación y de canonización de santos muy, muy importantes. Bueno, por supuesto, dentro de la familia de los carmelitas, aunque no eran religiosos estrictamente, tenemos a San Luis y a Santa Celia, que son los papás de Santa Teresita del Niño Jesús, y obviamente los carmelitas que llevaron todo el proceso canónico para la beatificación y canonización de los papás de Santa Teresita. Igual, al día de hoy, tenemos que decir que los padres carmelitas o la orden de los carmelitas lleva el proceso de beatificación de Chiara Corbella, que fue una madre de familia que murió recientemente en el año 2012, una madre de familia que fue un testimonio de donación de vida, defendiendo la vida siempre de sus hijos, y sobre todo el tercer hijo, que se le descubre a ella mientras está embarazada un cáncer, y ella espera el proceso de su quimioterapia, de su recuperación, hasta que nazca su hijo. Ya cuando ella asume el proceso de recuperación, pues el cáncer va muy avanzado. Y ella da testimonio de esto, Chiara Corbella, junto con su esposo Enrico, y ya el proceso desde el año 2017 se abrió, y son los carmelitas que llevan el proceso de Chiara Corbella. Es un testimonio impresionante que yo les recomiendo a cada uno de ustedes poderlo conocer. Cierro el paréntesis y luego abrí este paréntesis para dar a entender qué importante es que ha sido a lo largo de la historia de la iglesia el orden de los carmelitas. En todo el mundo no solamente están los frailes, no solamente están las religiosas, que aquí en Costa Rica tenemos a las carmelitas descalzas, que viven en claustro, en Escazú. También tenemos la familia de las carmelitas misioneras,
en fin. Y por supuesto los seglares, la orden tercera de muchos laicos que también viven bajo la espiritualidad carmelita. Y esto se lo debemos gracias a esta comunidad que en el siglo XII se comenzó a reunir en el Monte Carmelo bajo la dirección y la inspiración espiritual de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Carmen. Así es como entonces podríamos decir como punto, prácticamente como introducción, aunque ya nos quedan pocos minutos de programa, todavía algunos minutos, y obviamente en los próximos programas sobre todo vamos a profundizar en el escapulario, porque yo creo que es un sacramental muy importante que hay que conocer cuál es el sentido y que obviamente es gracias a Nuestra Señora del Carmen. Entonces, María, en el contexto de la familia de los carmelitas, es sumamente importante desde el puro inicio de la historia de la Virgen del Carmen. ¿Qué es lo que sucede entonces? Y esta imagen nos ayuda a entender, porque ya a lo largo de la historia de la vida de los carmelitas aparece dentro de la historia una aparición que uno de los padres tiene, el superior tiene de la Virgen María en un momento dado. Aunque tenemos que ser muy claros, la orden de los carmelitas no nace estrictamente a partir de una aparición mariana, sí tenemos que decir que por lo menos a nivel de la historia y de la tradición que se pudo recoger en diferentes escritos, está la aparición de la Virgen María con el niño Jesús, tal cual como conocemos la imagen de la Virgen del Carmen, a San Simón Stock. San Simón Stock, que era el superior de la orden, y estamos hablando del año de 1251. Algunas referencias nos hablan del 16 de julio del año 1251, donde se da la aparición de la Virgen a San Simón Stock, donde le entrega a San Simón Stock el escapulario. Tema, como les digo, que vamos a profundizar la próxima semana, si Dios así lo permite. Se trata de una visión que tiene San Simón Stock y que en el catálogo de los santos carmelitas, un documento, ahí aparece pues esta historia de esta aparición, y donde aparece también la tradición de este sacramental que, como les decía, muchos usamos, del escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Esta aparición, les digo, 16 de julio del año de 1251 a San Simón Stock, que Simón Stock era inglés, era oriundo de Inglaterra, y siempre en sus oraciones San Simón Stock le pedía a la Virgen un privilegio particular para la orden. Según la tradición, San Simón Stock pedía para la orden, aparte de la protección de la Virgen, algún signo que recordara esa presencia de María dentro de esta orden muy antigua de los carmelitas, nacido, como les decía, en el Monte Carmelo. Y es así entonces donde la Virgen aparece a Simón Stock con el niño en sus brazos y le entrega el escapulario diciéndole: este será el privilegio para ti y para todos los tuyos. El que muera revestido de él se salvará. Que es lo que vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite, de qué significa el escapulario, a qué nos invita el escapulario y cuáles son, según la tradición de los carmelitas, que se ha podido recoger, cuáles son los beneficios y las promesas que la Virgen del Carmen hace a San Simón Stock con respecto al escapulario. Importante entonces decir cómo a lo largo entonces de la historia muchas otras personas también se fueron agregando a la familia de los carmelitas. La orden que nace en la Tierra Santa, pues evidentemente comienza a extenderse a otros lugares.
que se fueron difundiendo por diferentes naciones de Europa y por supuesto tuvo una gran, podríamos decirlo así, una gran presencia también ya en los países de América. Y ni qué decir de América Latina, como bien lo sabemos, en nuestra realidad nacional, muchos lugares, muchas comunidades, muchas parroquias están dedicadas a Nuestra Señora del Carmen. A nivel latinoamericano, pues Nuestra Señora del Carmen es la patrona de Chile. Hay una gran devoción a Nuestra Señora del Carmen y por supuesto una gran devoción a todos aquellos que se dedican al trabajo en el mar. Por eso se le llama también a ella Estrella del Mar o Nuestra Señora del Mar, a la Virgen del Carmen, porque siempre también ha sido como un punto de referencia, como una estrella que va iluminando, que va guiando hacia su Hijo, que es Jesús el Señor, que es el puerto seguro a donde todos nosotros llegamos, debemos llegar y hacia donde nosotros debemos encomendar también nuestra vida. Nada más les adelanto para ir haciendo entonces ya síntesis del programa de esta semana, que la Virgen del Carmen y el escapulario que vamos a explicar, si Dios lo permite, más adelante en el próximo programa, pues evidentemente será la referencia de la protección maternal de la Virgen María sobre todos sus hijos, sobre todos nosotros. Y el escapulario será entonces el signo ya evidente de esa protección de la Virgen. No, como lo vamos a explicar, no como algo supersticioso ni mucho menos, sino un signo externo que nos recordará la protección maternal de María Santísima. Es un signo sagrado, evidentemente, un escapulario que significa que hay efectos espirituales sobre nuestra vida cuando pedimos la intercesión de la Virgen María sobre nuestras vidas. San Simón Stock, como les decía, recibe de la Virgen María este escapulario y se empieza a distribuir entre todos este signo o este privilegio de la protección de la Virgen María. Como les decía, la Virgen le dice a San Simón Stock: quien muera con el escapulario no padecerá el fuego eterno. Al menos así en la historia de esta aparición, así es como se dice, y que por supuesto a lo largo de toda la historia de la vida de los carmelitas y de la historia de la Iglesia se va perfeccionando la reflexión teológica sobre lo que significa un escapulario. San Simón Stock suplicaba, como les decía, con insistencia un signo particular para la orden y lo hacía con esta oración. Por eso es que llamamos a María, la Virgen del Carmen, también Estrella del Mar, porque la forma como San Simón Stock, dedicada esta oración, lo presentaba a la Virgen, era de esta manera: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, oh Madre tierna, intacta de hombre a los carmelitas, protege tu nombre y da privilegios, Estrella del Mar. Así, de esta manera, era como San Simón Stock se dirigía a la Virgen María para poder obtener para la orden el privilegio que estaba pidiendo. Hacemos síntesis para terminar nuestro programa de esta semana. Hoy iniciamos el estudio sobre la Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Carmen, la Virgen María, y lo decíamos sobre todo que nace a partir de la experiencia en Tierra Santa, en el Monte Carmelo, al norte de la Tierra Santa, cerca de Galilea, donde unos hombres comienzan a reunirse en el siglo II en este lugar, un lugar que nos recuerda la presencia del profeta Elías ya en el Antiguo Testamento. Y en el santuario de los carmelitas, ahí en el Monte Carmelo, Stella Maris, que es este que tenemos por acá, encontramos debajo del altar una cueva que nos recuerda la presencia de Elías en aquel texto, donde la brisa que Elías siente realmente es la presencia de Dios en sus vidas. Ahí es donde nace esta orden que tiene como punto referencial y punto fundamental la presencia
de la Virgen María y su vida, que es lo que va a servir de inspiración para la familia de los carmelitas. Ahí está esta imagen que es donde está el santuario de Nuestra Señora del Carmen, y luego lo que nos queda pendiente es la explicación del escapulario para la próxima semana de una aparición en el siglo XIII de San Simón Stock, que era el superior de la orden, donde la Virgen María le entrega a San Simón el escapulario. Nuestra Señora del Carmen, que es muy querida en nuestra latitud y que entonces para nosotros se vuelve sumamente importante. Vamos a terminar el programa de esta semana invocando justamente la protección de Nuestra Señora del Carmen sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro país. Por eso digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Le pedimos a Nuestra Señora del Carmen que cuide de nuestro país y del mundo entero en estas pruebas tan fuertes que estamos viviendo, pero sabiendo de que ella nos asiste con su escapulario. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros. Agradecerles a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, que nos acompañaron en la formación de este día, en nuestro programa Aquí Tienes a Tu Madre. Sigamos adelante llenos de vida y esperanza, sabiendo que Dios va llevando esta historia sabiamente, pero haciendo también cada uno de nosotros lo que nos corresponde. Terminamos entonces con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, y les acompañe ahora y siempre. Siga aquí en Radio Fides, en San José TV, que el Señor, la Virgen María les acompañe, y como siempre les decimos, que la Virgen María esté en sus corazones. Un gran abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Esto fue Aquí Tienes a Tu Madre. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Con el Padre Mario Zúñiga.